Muchísimas gracias por todo. De todas maneras, habitualmente soy muy ansioso y comienzo por lo que yo considero que es lo más importante, que es agradecer al Instituto para la Democracia y a muchas personalidades, pero eso lo voy a dejar para el final. Hoy voy a tratar de administrar mi ansiedad, si me sale. Suelo comer empezando por el postre habitualmente. Después de hablar una personalidad que yo vengo admirando desde siempre, y me voy a referir al final, como dije, pero a veces no puedo con mi genio, como Carlos Alberto Montaner, yo no voy a hacer uso de la palabra, sino abuso de la palabra, porque es un despropósito que él deje de hablar para que hable yo. Es un despropósito para todos, pero bueno, nada. Como escribí el libro, no me queda más remedio que hablar al final para desdicha de todos ustedes. Días atrás, pocos días, Rafael Correa, el cuentero de Carondelet, viajó a Chile para hacer, bueno, una serie de actos, de actividades que suele frecuentar, y en esa ocasión, junto a Sebastián Piñera, que lo escuchaba atentamente y lo aplaudía, Rafael Correa consideró al presidente Salvador Allende como un prócer, dijo que es fuente de inspiración y ejemplo en la lucha por una sociedad mejor, ante el aplauso de Piñera y los contertulios, etcétera, que después lo acompañaron a visitar la tumba de Salvador Allende. En realidad, lo bien que hace Rafael Correa en decir esto, y tiene toda la razón, porque yo voy a leer algunas cositas a lo largo de mi breve exposición. Sé que no es lo ideal, pero agrega para ser un poco más puntilloso. El agente francés Regis Debray en el año 70 le pregunta a Salvador Allende una serie de cosas al presidente chileno. Le dice: cuando la transmisión del mando en el Estadio Nacional, donde usted pronunció su primer discurso político como presidente, estaba el retrato del comandante Guevara. Usted lo mencionó como ejemplo para la juventud chilena. Una pregunta: ¿por qué usted, con posiciones políticamente distintas de las del Che, sigue asumiendo la bandera del Che Guevara, de la Revolución Cubana y del internacionalismo latinoamericano? Le pregunta Regis Debray a Salvador Allende. A ver si alguien me ayuda con esto, porque ahí está, ahí va. Me siento más cómodo. Bueno, responde Regis Debray, Salvador Allende, dice: porque yo creo indiscutiblemente que en la vida de Latinoamérica pocas veces, o quizás nunca, ha habido un hombre que haya demostrado más consecuencia con sus ideas, más generosidad, más desprendimiento que el Che. El Che lo tenía todo, dice Salvador Allende. Renunció a todo por hacer lo posible en la lucha continental. Ahora la respuesta de por qué está en la propia dedicatoria del libro del Che que me hizo a mí. Para Allende, que por otros caminos trata de obtener lo mismo. Había diferencias indiscutiblemente, pero formales, dice Allende. En el fondo las posiciones eran similares, iguales, dice Salvador Allende. Y Debray le repregunta, le dice: o sea que solamente había diferencias tácticas. Exacto. Cada dirigente debe proceder al análisis concreto de una situación concreta. Esta es la esencia del marxismo, enfatiza Allende. Por eso cada país frente a su realidad traza su propia táctica. Lo que está diciendo Allende es que lo que él quería era, por la vía de la democracia, imponer el mismo sistema que hay en Cuba, que se impuso por la vía de la violencia, o que otros países intentaron imponer por la vía de la guerrilla. Es importante esto porque la izquierda progresista no suele vender a Salvador Allende como un estadista injustamente que se suicidó en un contexto, en fin, como si hubiese sido un gran demócrata, sensible, un hombre que luchaba por los pobres y no le dejaron llevar a buen puerto su tarea. Me interesa el caso porque yo creo que el socialismo del siglo XXI, el caso ecuatoriano que ya voy a referirme, el populismo latinoamericano moderno, de alguna manera, el primer antecedente, el primer personaje es Salvador Allende. Y cuando el antecedente más claro, que él lo está confesando acá. Él quería un modelo totalitario, estatista, colectivista, etcétera, pero utilizaba un mecanismo que él consideraba le podía reportar mayor éxito político para consolidar su proyecto. Su proyecto que no era otro que el castrocomunismo. Fidel Castro estuvo un mes en Chile dándole órdenes al vicepresidente de Chile, que era Salvador Allende, de alguna manera. El pensador argentino-cubano Armando Rivas, que está acá presente, yo no sabía que venía Armando, si no, no lo iba a citar, porque si lo cito se agranda, pero bueno, ya está, ya tenía el speech armado. Ustedes saben que Armando es mitad argentino y mitad cubano, igual que el Che Guevara. Es una fusión muy riesgosa, porque puede salir un tipo admirable o despreciable. No hay término medio en este tipo de fusiones. Armando Rivas, que lo cito en el libro,
Dice, en América Latina, en tanto reina el populismo mediante el sufragio universal, que se constituye en lo que Jefferson denominó como el despotismo electivo. Efectivamente, Correa es un déspota electivo. El populismo, a mi juicio, es la etapa inferior del socialismo. El socialismo del siglo XXI es una suerte de tiranía de las mayorías, concluye Armando. Me pareció muy interesante porque es más difícil de desarmar. Esto lo hemos hablado cuando me tocó, tuve el privilegio y la suerte de presentar acá con muchos amigos que están presentes El Impostor, ¿no? Es un despotismo mucho más eficaz porque es más fácil de desarmar, porque el populismo es un teleteatro democrático, es una caricatura. Enfatiza la cuestión del voto, la cuestión de la supuesta institucionalidad que no funciona como tal, pero hay una suerte de teatralización, de funcionamiento, de democracia que es meramente formal. Son dictaduras plebiscitarias, al igual que el fascismo. Y el fascismo no es otra cosa que una izquierda nacionalista, es un nacionalsocialismo. El fascismo de los años 40 o 50 o los años 30, el que tuvimos en la Argentina con Perón, no era tan distinto a lo que estamos padeciendo ahora. Lo que pasa es que en esta ocasión, entre la izquierda internacionalista y la izquierda nacionalista, que es ese tipo de movimiento populista nacional fascista, en este momento hay una síntesis de ambos componentes y efectivamente eso es el socialismo del siglo XXI. Es un modelo totalitario, absolutista, colectivista, castrista, pero que se funda y se legitima en las elecciones. Por eso yo soy más optimista que Carlos Alberto Montaner, que dice que no van a leer el libro. Hoy es 23, las elecciones son el 17, son 260 páginas, con 20 páginas por día, los ecuatorianos lo pueden leer. Y a lo mejor animamos algún poco. Decía Octavio Paz respecto del PRI, algo que me parece que es aplicable a estos modelos, a los populismos latinoamericanos. Decía Octavio Paz que el PRI es la dictadura perfecta porque aparentaba no serlo. Ojo, hay algo que me llamó la atención cuando tuve la suerte de conocer Ecuador hace poco, que no nos sucede en Argentina, lo hemos hablado con José Venegas, que es que en más o en menos hay un cierto consentimiento o una sensación bastante masiva de que se vive en una dictadura. Cosa que en Argentina es muy raro. Quien dice algo así, por ejemplo, parece una voz apasionada o exagerada. Uno de los periodistas que entrevisté, quiero agradecer también a todos los que me dieron su testimonio, que está en el libro transcripto, que fue un periodista, Martín Payares Carrión. Le pregunté, todos me decían, sí, esto es una dictadura. Digo, pero me llama la atención porque digamos, en las dictaduras del socialismo del siglo XXI sucede lo que dice Guillermo Lustó, lo que no lo he dicho hoy, pero lo dice siempre y me parece estupendo el concepto, que es más barato el miedo que la represión. Como que en las dictaduras del socialismo del siglo XXI no hay represión, hay presión. Te presionan judicialmente, te persiguen, te obligan al exilio, te confiscan, a lo mejor no te pegan un tiro. O sea, no es una represión al totalitarismo, no es un estilo clásico, es una presión psicológica y política muy fuerte en donde en definitiva el gobernante va construyendo su poderío. Por eso es una dictadura que no se nota, como dice Octavio Paz. Ahora, en Ecuador muchos lo sienten que sí, efectivamente tienen esa impresión, y en Argentina no. Y me decía Martín Payares Carrión, me decía, lo que pasa es que nosotros no tuvimos la historia que tiene en la Argentina, que ha tenido otro tipo de dictaduras. Las nuestras han sido... No han tenido, digamos, caracteres sangrientos. Entonces, más o menos, esto nos hace acordar a cualquier dictadura militar de la época. Entonces, todos lo asimilamos sin menores fingimientos ni eufemismos, que esto efectivamente es una dictadura. Lo cual me parece que es positivo que exista ese concepto, por lo menos en muchos sectores. Y no me refiero a los sectores ilustrados o a los grandes personajes que tuve la suerte de entrevistar, sino que el hombre común también tiene bastante afianzado ese concepto. Y hay algunos que consienten que viven en una dictadura, pero que viven mejor que antes, por la característica distributiva del populismo y por la riqueza propia que vive América Latina, que no es algo que podamos adjudicar como mérito a los gobernantes de América Latina, sino que es una coyuntura simplemente, los precios de los commodities, del petróleo, de lo que fuere. Cito un libro de reciente aparición también, que me parece muy interesante, que es de Juan José Sebrelli, un sociólogo de primera línea, formado en el marxismo, en su juventud, pero después mejoró mucho, y dice: en América Latina surgió un populismo de izquierda que lleva el impreciso nombre de socialismo del siglo XXI, encarnado en algunos caudillos, Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa, Daniel Ortega, y los sempiternos hermanos Castro, ya de vuelta del estalinismo puro y duro.
Y dice algo que se relaciona con lo que dijo Carlos Alberto hace un rato, ¿no? Los populismos surgen no en los periodos de mayor pobreza, sino todo lo contrario, cuando el país cuenta con reservas para repartir. Y dice Sebrelli que el populismo, el socialismo del siglo XXI es una versión tosca y autoritaria del estado de bienestar. Y agrega que el populismo no es del todo totalitario porque hostiga a la oposición y a los medios, pero no los aniquila físicamente. Un poco lo que yo comentaba recién, ¿no? Y efectivamente, el populismo tiene éxito cuando hay bonanza económica, porque si no hay bonanza económica, el populismo no tiene que repartir. Y entonces se transformaría en un populismo impopular. Una especie de contradicción en términos. Voy a ir, para finalizar específicamente con este libro, que el otro día un periodista que me había entrevistado en octubre con el libro El impostor, Evo Morales, me dijo cómo es que habías escrito sobre Chávez, después Evo Morales te llevó un tiempo de muchos meses y ahora acabamos con un libro de similar tamaño al anterior, más o menos, porque claro, Evo Morales me llevó un poco más de tiempo porque tiene toda una historia de militancia que no la tiene Correa. Correa fue ministro 100 días y después podemos analizar aspectos de su vida personal, pero no tiene una trayectoria con tantas... con tantos vaivenes como por ejemplo los pudo haber tenido Evo Morales, ¿no? Como que arranca el libro más en concreto en su gestión de gobierno. Y entonces, ¿cómo es que lo pudiste hacer en un tiempo rápido? Bueno, una es una razón que a mí me importaba realmente que el libro estuviese en medio de la campaña electoral. O sea, que salga después de la campaña electoral es como el diario del día anterior, que ya sabemos más o menos. Me interesaba que saliese en un clima propicio para el debate y para el interés del libro. Pero por otro lado, hay un dato de la realidad. Es el tercer libro que tengo que escribir sobre un personaje que forma parte de la órbita del socialismo del siglo XXI, y más o menos, como el esquema es más o menos siempre el mismo, o como dice Carlos Sánchez Berzaín, es una franquicia que se instala en diferentes países, ya le voy tomando la mano. Sé que primero van por la justicia, van por la reforma de la Constitución, finalmente van por la prensa. Es decir, los capítulos tienen un índice escalonado. Y lo que va cambiando la coyuntura, las características locales, los personajes, pero en definitiva se repite la historia, ¿no? La triste historia que algunos países de América Latina están padeciendo y desaprovechando. Yo cometí un error en octubre, cuando presentamos El impostor, porque yo dije que la mayoría de los países de América Latina estaban transitando por este proceso, y Guillermo Lutó me señaló, no es así, son 4 o 5 países, pero son los que más prensa tienen, y tiene razón. El cuentero de Carondelet es un nombre que a mí me resultó extraño, me lo sugirieron los ecuatorianos, porque no es cuentero un término muy argentino, no es un argentinismo. Para nosotros, no porque no tengamos cuenteros, sino porque sería el charlatán para nosotros, o el versero, o algo similar al mentiroso. Y bueno, y Carondelet es, para los que no son ecuatorianos, es el nombre del Palacio de Gobierno. Entonces, busqué en internet a ver exactamente cuál sería la acepción, porque es un término... Me resultaba relativamente familiar, pero no muy familiar como para que yo lo titulase, de no ser por la sugerencia de los amigos ecuatorianos. La palabra cuentero. Y dice, encaja perfectísimo, me habían dicho, este es el apodo que encaja con el personaje al cual te estás dedicando. Y busqué en internet y hay 2 fuentes que son muy artesanales, que son Wikipedia y la Real Academia Española. La cuentera es el arte oral de contar, u oralidad narradora artística, que consiste en comunicar y expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto vivo cuentos y otros géneros imaginarios que el cuentero inventa o reinventa en el aquí y ahora con un público considerado interlocutor y que por ser comunicación no son literales respecto de la fuente. El cuentero narra para alejar, engañar y posponer eternamente la muerte. El cuentero o narrador no es totalmente exterior a la historia ni está del todo implicado en ella. La Real Academia Española era menos... no, decía, bueno, que cuenta cuentos. Ahora, ¿qué es un cuento? Relación de palabra o por escrito de un suceso falso o de pura invención. Y estudiando un poco las cantidades de cadenas nacionales que hizo Rafael Correa,
Entre enero del 2007 a mayo del 2011 hizo 1095 cadenas nacionales. 1095 cadenas nacionales. Realmente entiendo que hay muchos ecuatorianos exiliados que sufren el exilio por la dictadura de Correa. Les quiero dar un toque optimista. 1095 cadenas nacionales que no tuvieron que soportar. En un monólogo conformado por 9054 minutos. Yo hice un cálculo, me recibí de abogado porque no sabía dividir por dos cifras. Así que estudié Derecho porque no sabía matemáticas. Pero me acordé de la regla de 3 simples, los meses faltantes, porque esto está hasta mayo del 2011. Si el promedio fuese exacto, hoy sería 12.300 minutos, que más o menos calculo es lo que debe, incluso algo más porque están en campaña electoral. 12.300 minutos desde que Correa está en el poder. O sea que ha cuenteado bastante. O sea que la expresión del cuentero se relaciona con la mentira. ¿Y en qué miente Rafael Correa? Bueno, son un montón, es un sinfín. Yo traté de alargar los capítulos que consideraba que las mentiras eran más evidentes. Primero un tema personal, un drama personal que tiene que ver con su padre, que era narcotraficante, que estuvo preso, donde él minimiza el episodio, cambia las fechas, bueno, hace todo un relato, una reescritura no solamente de la historia del Ecuador, que la hace con Eloy Alfaro, sino hace una reescritura de su propia vida personal, certificada y comprobada. Hay una mentira ahí. En definitiva, es un trauma que él no ha podido superar y es entendible, y cada uno en su vida íntima y en su foro íntimo sabrá cómo lleva sus problemas. El tema es que él hace de esas cuestiones una ideología y una política. Él necesita refugio en determinadas ideologías para paliar de alguna manera como decimos en Argentina, sus mambos, sus traumas, sus asuntos irresueltos. Ahí hay una mentira muy grave sobre sí mismo. No sé si muy grave, es una mentira. Después la de gravedad la podemos discutir, porque la gravedad importante aparece después en Correa, cuando él miente para tapar delitos. Esto en definitiva forma parte del folclore. Miente con el pasado del Ecuador, presentando al líder liberal Eloy Alfaro como si hubiese sido un Che Guevara adelantado. Miente en cuanto al presunto golpe de Estado que él dice que le quisieron dar y al supuesto intento de magnicidio, donde hizo el famoso gesto de sacarse la camisa, que está allí en la foto retratado. Ha mentido flagrantemente en cuanto a sus vínculos con la FARC, está todo documentado. Me encargué mucho es un tema que me ocupaba y me preocupaba especialmente que quede lo más documentado posible y agotar a ese capítulo. Ha mentido recientemente con su primo. Esto fue lo último que quedó un día antes de entrar el libro en el taller. Descubrimos el escándalo, se supo públicamente el escándalo de su primo como presidente del Banco Central, que no sé si vino hoy a la presentación porque está prófugo en Miami, exiliado, no sé si le podíamos firmar el libro, pero está. Y también tiene aliados que mienten y son funcionales a Correa. Por ejemplo, un gobierno de ladrones y desvergonzados, como el que preside la iconográfica disertadora en Harvard, disertante en Harvard, Cristina Fernández de Kirchner, bajo su patrocinio, días atrás, en la Argentina premiaron a Rafael Correa por su labor en aras de la libertad de prensa. Bueno, es una broma de humor negro. Esto es verdad, es de público conocimiento y además la enemistad manifiesta que tiene Rafael Correa con la libertad de prensa. Ha confiscado, secuestrado medios de comunicación, obligado a empresarios y periodistas al exilio. Es decir, él mismo o llevado adelante juicios millonarios desmesurados o intentado encarcelar periodistas con sentencia a su favor, pero él después los perdona como si fuese un padre que se arrepiente y reflexiona. Y en la Argentina kirchnerista, la universidad kirchnerista, de militancia kirchnerista, la Universidad de La Plata, que es en la Facultad de Periodismo, Ciencia de la Comunicación, le dan un premio a Rafael Correa por su labor en la libertad de prensa. El mismo premio se lo entregaron, el mismo premio por los mismos méritos, hace poco a Hugo Chávez y también a Evo Morales. O sea, es una injusticia que no les han dado uno a Fidel Castro. Es un acto de discriminación del gobierno de la Argentina. Así que realmente, desafortunadamente,
Me preguntaba el otro día un periodista, bueno, ¿y esta cuestión cómo se relaciona con la Argentina? Y estamos todos interconectados y lo que pasa en el Ecuador repercute en la Argentina y lo que pasa en Venezuela. De alguna manera las elecciones las vivimos con la misma intensidad como si fuesen propias. Estaremos muy pendientes de lo que va a pasar en febrero en el Ecuador. Quería ahora sí ir a lo importante que son los agradecimientos. Una vez más, al Instituto Interamericano para la Democracia, a Guillermo Lustó, que con tanto afecto y con tanta paciencia, inclusive con Guillermo hemos discutido porque como él es tan académico y tan formal y tan ortodoxo y se nutre de fuentes académicas, el libro le parecía agresivo y tiene razón. Lo mismo que pone Ricardo López Murphy, a quien le agradezco que una personalidad de ese prestigio haya presentado el prólogo. Y el libro sí tiene un tono agresivo porque, como dije la otra vez que estuve aquí, De Gaulle decía que imparcial es todo aquel que en el fondo cree que mi enemigo tiene razón. Entonces a mí me gusta tomar partido y es el lugar donde yo me siento más cómodo. O sea que esa narrativa es apasionada, independientemente de que les pueda gustar a los lectores. El título lo dice, la tapa lo dice, así es el estilo. Y hoy hablaba José de que no me fijo demasiado en las formas cuando pongo un título de un libro, ¿no? Quería contar una anécdota. Bueno, quería realmente agradecer al Instituto Interamericano para la Democracia por su apoyo, por su afecto y por permitirme ofrecerle a esta audiencia esta propuesta. Bueno, José Venegas, que lo conozco hace un tiempo, hace unos 10 años, y lo admiro muchísimo, él ya lo sabe, no voy a volver a mimarlo como la otra vez porque se le va a gigantar el ego. Con José tengo una anécdota, que fuimos tapa de una revista ultra kirchnerista en un evento en donde Carlos Alberto Montaner fue un protagonista involuntario, él nunca se enteró. Hubo un evento hace 4 años, en el año 2008-2009, en la legislatura porteña, en donde el concepto era, denunciar el populismo latinoamericano. Y en el panel estábamos José Venegas y yo, o mejor dicho, el escritor Marcos Aguini, José Venegas y yo, y hablamos de una serie de cosas en la legislatura porteña, donde criticamos los populismos latinoamericanos y por supuesto el kirchnerismo. Y yo dije algo que está escrito y en la revista 23 le iba a traer, no encontré el ejemplar, porque quería manifestarle el amor y el afecto y la admiración que siempre le tuve a Carlos Alberto Montaner, documentadamente, pero la nota está en la revista 23 en internet, que es un poco la versión semanal de la revista del kirchnerismo, la versión diaria, página 12. Bueno, entonces yo que había propuesto, textualmente dice, bueno, el informe, la tapa fue un congreso a la derecha, era la tapa de la revista. Entonces yo puse en nuestra Biblia, yo dije, eso lo tomó el cronista, debe ser el manual del perfecto idiota latinoamericano escrito por Carlos Alberto Montaner. Causó gracia en el ambiente porque ahí Marcos Aguini se agregó y está en la nota. Dice el periodista que nos hizo puré. Esto lo propuso en el panel periodístico Nicolás Márquez y despertó algunas risas en un público caracterizado por su avanzada edad. Se mofaba el cronista. Marcos Aguinis, uno de los intelectuales más críticos del gobierno, compartió la gracia y agregó: ya podríamos enviar al geriátrico Las venas abiertas a América Latina. El libro de Eduardo Galeano, que días atrás el venezolano Hugo Chávez le obsequió al presidente norteamericano Barack Obama. Hace 4 años exactos, ¿no? Bueno, el cierre de la jornada quedó a cargo del periodista José Venegas, columnista del blog No Me Parece, donde, bueno, habla de José, hablan mal de José, y después citan cosas que dice José, que instiga a empujar el juicio político a Cristina Kirchner para lograr su suspensión, alcanzar el orden constitucional. Venegas aprovechó su espacio para desquitarse contra el populismo de Hugo Chávez, Juan Perón, criticar al Che Guevara y subrayar que el Estado no está para proveer felicidad. O sea que, después de 4 años, de alguna manera, los mismos conceptos, las mismas personas nos encontramos en otro lugar del planeta, en este caso con el autor de la Biblia, que es un lujo, Carlos Alberto Montaner. Pero me interesaba rescatar esto y leerlo porque cuando yo le tengo una especial admiración a alguien, es fácil cuando uno ve una personalidad de esa talla elogiarlo, pero yo lo quiero de verdad y se lo tenía que documentar. Así que después le voy a mandar el informe y la revista. Y finalmente quería decir que, bueno, hoy hablábamos con José el tema de que, claro, pasan los años, seguimos batallando, nos seguimos encontrando, Armando Rivas, gente que lucha por determinadas ideas y pasa el tiempo, y ese famoso congreso, y nos encontramos relativamente dentro de los mismos conceptos y denunciando el populismo. Y me acuerdo de una anécdota de un gran argentino que yo estimaba muchísimo,
que era el ingeniero Álvaro Alzogaray, fundador de un partido liberal que tuvo un predicamento y un protagonismo importante durante muchos años. Una vez le preguntaron, en una de las tantas crisis que tuvo la Argentina, económicas, inflación, como siempre, ¿no? Somos un país que siempre está empezando a empezar. Le dicen, bueno, usted, ingeniero, ¿qué propone para salir de esta crisis? Y él dice, mire, yo propongo reducir el Estado, achicar el Estado, privatizar, lograr estabilidad monetaria, tratar de cumplir las normas jurídicas y todo esto que genera un shock de confianza. Él siempre hablaba del shock de confianza. Y esto va a traer aparejado inversiones y vamos a poder reactivarnos, etc. Y el periodista le dice, pero ingeniero, usted hace 40 años que propone la misma receta. Pero es que hace 40 años que el problema es siempre el mismo. Le responde Álvaro Alzogaray. Y en ese sentido me parece que quiero, no sé, tributar en lo que puedo a Guillermo Lustó, a Carlos Alberto Montaner, a Armando Rivas, que vienen desde hace muchas décadas proponiendo siempre lo mismo porque el problema es siempre el mismo. Y como decía San José María Escrivá de Balaguer, comenzar es de todos y perseverar es de santos. Así que yo quiero rendir un tributo a la perseverancia y a los ecuatorianos hay 20 días más para perseverar y para poner lo mejor de cada uno para recuperar las libertades individuales.